y Dios quiere que nosotros trabajemos juntos. Sea, como vuelvo a repetir, el discipulado es obligatorio. Todos nosotros debemos de compartir las buenas nuevas. Aunque es una gran responsabilidad, porque es una gran responsabilidad, también es un gran honor. Dios no se la dio a los ángeles. Mire, yo creo que los ángeles hubieran querido hacer este trabajo, se hubieran sentido orgullosos, pero Dios no se la dio a los ángeles, se la dio a usted y me la dio a mí, se la dio a la iglesia, se la dio a su familia. Así es que nosotros, Dios nos escogió para eso, para llevar el evangelio a todas las personas. Ahora, nosotros podemos usar la oración. Dios quiere que trabajemos juntos, orando para que Dios ponga personas en nuestro camino, para que Dios abra puertas, para que Dios nos dé oportunidades y sobre todo a mí que Dios me dé valor, porque yo cuando voy a hablarle a una persona de Jesucristo se me olvida todo, me sudan las manos. Yo no sé si a usted le pasa igual, pero a mí me pasa, me tiembla todo. Y yo he perdido oportunidades montones. Y después digo yo, ay, ¿por qué no le hablé de Jesucristo? Ay, después de qué pasa, porque en el momento, eso yo tengo que pedirle a Dios que me dé valor. Porque a veces pensamos en el rechazo, pensamos qué le vamos a decir. No sé, yo en lo personal necesito valor. Entonces, podemos trabajar junto con Dios. Ore para que Dios abra puertas, para que Dios le dé oportunidades, para testificar a otras personas. Mire, hoy más que nunca, con esto del coronavirus, hay una gran oportunidad. Todo el mundo quiere saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar. Hay como una sed, una cosa de qué es lo que va a pasar. Mire, con esto Dios nos abre grandes puertas, grandes oportunidades para hablarle a compañeros de trabajo, a familiares, sobre todo cuando uno habla de familiar. Ahora la primera palabra es el coronavirus. Y por ahí usted empieza. Yo creo que esta es la puerta más grande que se nos abre. Esta puerta, entonces usted empieza. Usted puede empezar a decirle, yo lo sabía. Y cuando usted dice, yo lo sabía, usted llama la atención de la persona. Porque la persona dice, ¿y cómo lo sabía? Bueno, yo lo sabía porque la palabra de Dios dice y usted ya empieza. Mire, no perdamos la oportunidad. Hablamos con familia que no conoce al Señor, con vecinos, con amigos, con amigas. No perdamos esta oportunidad. Dios nos da esta oportunidad para hablarle a las personas del Señor Jesucristo. Así es que no perdamos, porque esta época en que vivimos, Dios nos está abriendo una puerta grandísima al discipulado. Yo lo veo así, yo no sé, yo creo que ustedes también. Y aprovechamos la oportunidad. Piense una cosa, si solo una persona va al cielo porque usted le habló de Jesucristo, es un gran gozo para usted. Yo sé que ustedes han tenido oportunidades de hablarle a una persona y esa persona ha aceptado al Señor Jesucristo y es un gozo que no podemos compararlo con nada. Es un gozo tan grande y un privilegio grande de encontrarla en la eternidad. ¿No le parece? Cuando nos estemos allá en la eternidad y nos encontremos con esa persona que le hablamos, eso es un privilegio grandísimo. Entonces, tratemos de hablarle a las personas de Jesucristo, porque la recompensa de encontrarla en la eternidad no tiene precio. Ahora, otra forma de discipular. Yo encargo los trataditos, estos trataditos. Yo cuando voy al supermercado, yo no tengo que ir al baño. A mí no me gusta ir a los baños públicos a veces, solamente en una emergencia, pero voy al baño porque ahí tengo la oportunidad de dejar un tratadito. Cuando va donde el médico, yo pongo una revista, cuando pongo la revista junto con la revista encima, pongo el tratadito para que no me vea nadie, ¿verdad? Disimuladamente.
Cuando usted manda un pago por correo, en el sobre, un pago, cualquier cosa que usted tenga que mandar por correo, ponga el tratadito ahí. Deje trataditos donde usted pueda. El domingo, me acaban de llegar como 400, así es que yo el domingo puedo darle a uno, pero no para que lo tenga en la cartera, déjelo en cualquier lado, en el carrito del supermercado. Alguien va a tocarlo. Ahora, necesitamos trabajar junto con el Espíritu Santo. Yo le digo al Señor, ya yo hice mi parte, yo dejé el tratadito, tú hagas la otra parte, tú tocas el corazón de la persona. Los hermanos en la iglesia, Ernesto y su familia, ponen unos libros ahí en la mesa. Y hay un libro que se llama El ladrón, no sé qué, se me olvidó. Ese libro es buenísimo. Bueno, era un ladrón y tuvo un pan de ladrones y todo. Asaltaron a una pareja, a dos señores. Y después, cuando estaban ahí en la billetera de uno de ellos, viene un tratadito. Y el ladrón conoce al Señor por medio de ese tratadito. Y la banda toda, lean ese libro, los hermanos lo deben de tenerlo, yo sé que tal vez muchos lo leyeron ya, y la banda toda se entregó. Después fueron a la policía y les contaron todo el testimonio. ¿Por qué? Por el tratadito. Venía también un Nuevo Testamento, pero el tratadito es más fácil de leerlo, más chiquito, más corto. Dios toca el corazón. Dios la necesita a usted. Dios necesita sus manos. Dios necesita sus pies. Usted haga lo que usted tiene que hacer y Dios hace la otra parte. Entonces, eso es muy importante, los trataditos. No sabemos cuántos trataditos dejamos en la calle y cuando llegamos a la eternidad nos damos cuenta de que personas están ahí por el tratadito que usted dejó. Es una manera de discipular también. Ahora, a veces pensamos, es que el discipulado tengo que dar un estudio bíblico y a veces a mí me tiembla todo, tengo que dar un estudio bíblico. No, usted no tiene que dar un estudio bíblico, usted diga su testimonio, cómo conoció al Señor, lo que el Señor es para usted, lo que el Señor ha hecho en su vida, su testimonio. No tiene que dar un estudio bíblico, solamente su testimonio. Pablo usó más de 6 veces el testimonio antes de usar las escrituras. O sea, el testimonio vale mucho. Solamente usted tiene que decir lo que el Señor ha hecho en su vida. Y como vuelvo a repetir, hoy con el coronavirus, bueno, es que yo estoy confiada en el Señor, porque yo creo en las promesas del Señor, porque entonces la gente llama la atención. Solamente no tiene que dar un estudio bíblico. Solamente diga lo que Jesucristo es para usted, lo que Jesucristo hace en su vida. Solamente eso. Se cuenta de un misionero que ya estaba a punto de morirse, ya estaba en la cama y él quería ir a la calle y la familia, acuéstate, no se levante, ¿a dónde va? Y entonces él estaba en eso, porque él decía, uno más para Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, pasión por las almas perdidas, pasión por todas, sí, bueno, por las almas perdidas, por tanta gente que muere cada día sin Jesucristo. Tenemos que tener eso, pasión y amor por las almas perdidas. Recordemos que si somos cristianos, fue porque alguien nos habló del Señor, o porque usted encontró un tratadito, o porque la palabra de Dios vino a su mano porque alguien se la dio, o nosotros conocimos al Señor porque alguien nos habló de Jesucristo o alguien nos dio un tratadito o alguien nos dio algo. Lo que tenemos que tener es amor, pasión por las almas perdidas y tenemos que orar mucho al Señor para que nos dé eso, pasión por las almas perdidas y el discipulado, compartir lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, lo que Jesucristo es para nosotros. Y vuelvo a repetir, con esto del coronavirus, no perdamos la oportunidad. Tenemos una gran oportunidad. Todo el mundo nos quiere escuchar. Todo el mundo quiere saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que viene.
Entonces nosotros que tenemos la palabra de Dios, nosotros podemos hablar para que las personas conozcan al Señor Jesucristo. Bueno, no sé, hay preguntas, algo que añadir, algo que decir. No sé. ¿Cómo es este medio? Es primera vez que yo doy alguna meditación por este medio y yo no sé cómo se hace. Así es que las que saben, lo hacen. Diana o... Sí, si alguien quisiera comentar algo, simplemente tiene que darle un mute a su micrófono. Pero no tengo preguntas hasta este momento, doña Mina. Bueno, qué triste, porque si no hay preguntas, o que nadie entendió nada, o que todo el mundo sabe mucho. Así es que... Tengo preguntas. Tengo la última. Que todo el mundo sabe mucho. Ahora, yo no sé contestar todas las preguntas, pero yo sé que ahí hay muchas personas que lo pueden hacer. Tengo pregunta. Ahí está, Joana, sí. Vamos. Discipular es o añadir enseñar. Algo también. No, lo mío es pregunta. Discipular es enseñar. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo reaccionar ante alguien que te quiere discipular, pero tú ves su conducta que a la luz de la palabra de Dios no coordina? Como no entendí muy bien la pregunta, ¿cómo alguien? Ok, discipular es enseñar. Sí, eso. Ok. Por eso entonces, debemos de prepararnos. Ok, entonces mi pregunta es, ¿qué hacer en el caso de alguien que quiera discipularte, pero su conducta, su estilo de vida no va de acuerdo a las escrituras? Y habemos muchos cristianos que lamentablemente no vivimos de acuerdo a las escrituras en algunos aspectos de nuestra vida. ¿Qué hacer en ese caso? Ay, es muy buena la pregunta, pero muy difícil. Tal vez otra la puede contestar y si no, yo contesto lo que yo entiendo. Aquí la definición que da el libro de discipular es que es ayudar a otros a seguir a Jesús. Sí. Entonces, y luego más adelante dice, discipular es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Entonces, yo no sé, ¿verdad? Pero puede ser que la persona quiera influenciarte de otra manera si es que realmente no sigue a Cristo, quiere nada más, ya que otros están haciendo esto, pues yo también lo hago. O quiere llamar la atención, pero para mí no va a discipularse. Su conducta no refleja a un discípulo de Cristo. Entonces yo lo tomaría por otro lado. Sí. Lo agarraría yo y lo discipulo pensando que él me va a discipular a mí. Yo no discipulo nada ahí. Bueno, creo también que si te das cuenta que la otra persona no está viviendo acorde con la palabra, quiere decir que tú estás acorde con la palabra. Yo también haría lo mismo, diría que sí, abriría mi puerta a esa persona para conocerla más, a veces tenemos muchos prejuicios y a veces podemos pensar que esa persona no está viviendo porque vemos en su vida o vemos una actitud o algo, pero yo creo que ser sabias y decir que sí, abrir nuestras puertas, leer juntas, conocer más a las personas y crecer juntas, prácticamente, guiarlas si yo sé más de la palabra que la otra persona, por la obra del Espíritu Santo. Entonces, abrir mis puertas y conocerlas y crecer juntas. Yo lo tomaría así también, como le daría vuelta a la tortilla, como decimos. ¿Puedo hablar? ¿Ya puedo hablar algo? A nosotros no nos toca cambiar a nadie, porque nosotros no podemos, pero nosotros sí podemos hablarle del Señor Jesucristo
y el Espíritu Santo es el que va a transformar a esa persona. Por ejemplo, nada más difícil que discipular a un testigo de Jehová. Ustedes no conocen a esta persona, pero usted sí, Matilde, tal vez se cuenta, la esposa de Yanis. No. Bueno, esta muchacha, la familia es testigo de Jehová. Ella se casó y la familia ni fue a la boda porque cuando ya ella se casó, ya ella conocía al Señor y se casó en la iglesia cristiana y ellos no fueron. Mire, el Señor, el Espíritu Santo, el Señor abrió su corazón, que cuando yo fui a discipularla, y dice uno, ¿y cómo? Bueno, a mí con lo que me cuesta, y digo yo, ¿por dónde empiezo? Empezar con la Trinidad, qué difícil para un testigo de Jehová. Pero mire, ella todo lo entendía y ahí me di cuenta de que Dios toca el corazón y que Dios da. Mire, ella digo, y cuando íbamos estudiando la Trinidad, ella decía, pero ¿cómo es que mi familia no entiende esto? Pero ¿cómo es que no entiende? Mire, y fue tan fácil que nunca pensé discipular. Íbamos todos los miércoles con una familia a la casa de ella a enseñarle. Y mire, pero Dios abrió su corazón. Dios abre su corazón, Dios la usa a usted y Dios usa a la otra persona. Y fue un gusto para mí encontrarla en Walmart con el esposo y entonces me abrazó y bueno, cuando eso se podía abrazar y fue un gozo. Y están yendo a esa iglesia grande donde el pastor es Eloy, que yo sé que muchos lo conocen, a Eloy. Y es un gran gozo. Por eso les decía yo, no hay gozo más grande que discipular a una persona y después saber que esa persona está en los caminos del Señor. Y yo sé que la voy a ver en la eternidad a ella y a su familia. ¿Algo más? Yo quería decirle algo a Johanna. Yo creo que entendí más o menos tu pregunta. ¿Tú estás ahí, Johanna? ¿Se oye? Sí. Ah, ok. Que yo creo que ella yo quería decir, leer este versículo, dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O sea, cuando una persona que no tiene las cualificaciones o la credibilidad o no tiene el testimonio que debe tener un hijo de Dios para predicar y enseñar la palabra, creo que por ahí es que la pregunta iba con Johanna. O sea, que es importante que nos vayamos a la ley del testimonio, que una persona tenga la madurez, que refleje a Cristo, que tenga un buen testimonio de vida, que tenga piedad, y todo eso hace que la persona que ella vaya a discipular la escuche y tenga su corazón, porque si no uno va a decir, óyeme, pero y esa vida que esa persona lleva no está reflejando, no es congruente con el carácter de Cristo. Entonces, si no tiene un buen testimonio, nadie lo va a oír, nadie lo va a escuchar. Entonces, por eso es que Dios en su sabiduría, Cristo lo hizo, envió a la iglesia a predicar el evangelio, a discipular, es a la iglesia. En ese contexto hay pastores y los pastores conocen a sus ovejas y saben quiénes conocen su vida espiritual y saben a quién van a poner de líder, que tenga de buen testimonio, que la iglesia los respete, entonces pueda influenciar a los demás. No sé si eso tiene que ver con la pregunta, si a eso era que tú te referías, Johanna. Ok, lo que sucede es que el libro nos indica, y la misma palabra de Dios también, a discipular. O sea, puede ser que tú no seas un líder en la iglesia, pero tu testimonio, tu forma de vida, tu trayectoria dentro de los caminos del Señor te ha hecho una persona madura. Ya pasaste de la niñez a la adultez, espiritualmente hablando. Entonces, no tienes que ser un líder para tú poder discipular. Y es bueno que traído a todos a enseñar. Amén, sí. Exacto. A lo que es discipular. Muy bueno lo de la hospitalidad cuando empezó Dunia a conversar y darnos las bases bíblicas con el ejemplo de Lidia, porque uno conoce cómo son las personas.
Cuando yo hago esta pregunta es porque a mí me pasó cuando era adolescente y yo conocí a la familia, porque yo iba a su casa constantemente, éramos vecinos, ellos nos instruyeron en los caminos del Señor, pero lamentablemente habían ciertos aspectos en su vida en la cual esta persona quería corregir cuando no lo hacía en su hogar. Entonces, por eso es la pregunta. Muchas veces queremos discipular, muchas veces queremos enseñar, pero cuando nos toca a nosotros tener que revisarnos internamente a la luz de la Biblia, tenemos faltas. Por eso era la pregunta, porque va a suceder y siempre sucederá. Claro que sí. Entonces, saber qué hacer. Victoria tocó el tema y lo veo bastante bien de que podamos discipularnos ambas entonces. En este caso, si tú conoces bien de las palabras del Señor, porque si eres indocto, eres niño, espiritualmente hablando, no vas a poder discipular porque no sabes enfrentar bíblicamente, no argumentos filosóficos, bíblicamente, los argumentos que la otra persona quiera traerte para discipular. Bueno, ahí la verdad que la Biblia es la autoridad final de toda persona. Entonces todos debemos someternos a la Escritura. Dios es quien dice. Y realmente, por ejemplo, en el caso cuando yo voy a enseñar, o yo estoy diciendo, esto lo dice el Señor, yo debo someterme a eso y el otro también. Dios es la autoridad final en todos nosotros. Y es verdad que uno no es perfecto, todos tenemos defectos y tenemos imperfecciones, estamos en un proceso de crecimiento, como dice Victoria, tenemos que exhortarnos, ayudarnos y animarnos las unas a las otras, crecer en santidad. Y sí, uno debe ser honesto, tienes razón, pero no hemos llegado a ninguna, realmente debemos seguirnos exhortando y animando a seguir corriendo esa carrera. El Señor nos ha puesto por delante la carrera de la fe. Antes de pasarle a doña Mina para continuar, me gustaría también compartir que cuando estamos viviendo en una vida de discipulado, nuestro corazón tiene que ser humilde. Tenemos que tener un corazón humilde porque el que no peca de una cosa, peca de la otra. Y a veces cuando nos acercamos a alguien para discipular, vamos con la preconcepción de que yo soy mejor que fulana, porque fulana está pecando en esta situación y yo voy a ir para allá a su rescate, a discipularla y enseñarle a fulana cómo debe vivir ahora su vida. Y obviamente eso es totalmente antibíblico. Tenemos que ir con corazones humildes y cuidándonos, como dice la palabra, de nosotros mismos no caer en ese mismo pecado. Y si yo estoy viendo que yo tengo una debilidad y que fulana tiene la misma debilidad que yo tengo, ir con humildad y decirle, oye, fulana, vamos a unirnos para orar y para crecer juntas en este tema, porque yo también estoy teniendo la misma dificultad que tú estás teniendo ahora. Y nos unimos para crecer juntas. Y eso es diferente. Igual reconocer, incluso en el discipulado, nosotros podemos reconocer a la persona con quien estamos discipulando que, mira, yo también estoy creciendo en esa área. Yo también estoy creciendo en esa área y lo que Dios por gracia me ha enseñado a mí, quiero compartirlo contigo y que continuemos creciendo en esa área juntas. Amén. Y si tienen las dos personas la misma debilidad, entonces buscar junta ayuda, porque si tengo el mismo problema y tú tienes el mismo problema, tenemos que ir a la palabra y también buscar entonces a alguien que nos ayude a las dos, porque entonces no nos podremos ayudar si estamos cojos del mismo pie. Yo quisiera hacer parte del discipulado, solo quiero decir, es la rendición de cuentas. Amén. Entonces, si estamos rindiendo cuentas de esas debilidades que tenemos, yo creo que va a ser parte de nuestra vida discipular que podamos mejorar en ese área. Claudia, ibas a decir algo y pasamos con doña Mina. Sí, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Tengo para considerarme digna de discipular o digna de ser discipulada? ¿Tengo que ser perfecta? ¿La otra persona tiene que ser perfecta? O sea, no tener
ya más lucha con el pecado, no tener más tentaciones? ¿Qué dirían ustedes? Yo creo que la respuesta es no. No. Hasta que nos vayamos con Cristo, no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de pelear. Mismo Pablo dijo, hay una lucha dentro de mí, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y además, acuérdense del modelo de Tito 2, que dice que las ancianas enseñan a los jóvenes. Lo único que tú necesitas para ser capaz de discipular a alguien, como primer paso, es ser un verdadero creyente y haberte entendido el evangelio. Eso a ti ya te da la palabra suficiente para discipular a alguien que no conoce el evangelio y que no lo entiende. De ahí puedes partir. Tal vez no sabes de la Trinidad, tal vez no sabes del matrimonio bíblicamente, pero con eso tú ya puedes enseñar a alguien. Y eso es a lo que te anima el libro, a no estancarte, a no quedarte ahí. Solo con conocer el evangelio, Dios ya te dio una capacidad, te dio un tesoro que tú puedes compartir con alguien más. Gracias, Clau. Amén. Doña Mina. No, como yo dije, no tenemos que dar un estudio bíblico. Si vamos a discipular a una persona que no conoce de Jesucristo, no vamos a empezar con hablarle de las bestias del Apocalipsis, ¿verdad? O con todas esas cosas, sino que vamos a empezar con nuestro testimonio, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y como dije, tenemos que orar, pedirle al Señor que nos dé sabiduría, trabajar juntos con el Señor. Solos no podemos. Por eso en la gran comisión, Jesucristo les dice, y yo estaré con ustedes todos los días. Así es que tenemos que trabajar juntos con el Señor. Él va a poner en nuestro corazón y Él va a abrir el corazón de la otra persona para poder discipular. Ahora, si es una persona que ya conoce al Señor, que está en la iglesia y nosotros podemos, tal vez tiene dudas en algunas cosas y todo, y si nosotros lo sabemos, como dijo Diana, o hay algunas, humildemente y estudiar juntas. ¿Puedo hablar? Ahora, no tenemos que ser perfectas, porque si vemos los grandes hombres de la Biblia, ninguno fue perfecto. Si usted me dice de David, ninguno, todos tenían un pasado bien. Mismo Pedro, que lo negó y dijo, yo no conozco a ese hombre. Y mire cómo Dios lo usó. No tenemos que ser perfectos, porque todos, bueno, yo creo que Dios usó a estos hombres que tenían tremendos fallas o no sé qué decirlo, o pecados, para enseñarlos de que no tenemos que ser perfectos, pero podemos llevar la palabra de Dios. Pero claro que tenemos que tener un buen testimonio, como dijo Claudia, tenemos que ser cristianos, porque si vamos a enseñar a una persona, alguien dijo, lo más difícil de discipular es a la familia. ¿Por qué? Porque la familia nos conoce. Y eso es lo más difícil, nuestros hijos, nuestros hermanos, dice, eso es lo más difícil, porque la familia nos conoce. Quiero comentar algo que dice el autor en la página 45 del libro, porque él habla de este asunto, ¿verdad? De que somos influencias y pues, somos influencia y debemos ser un modelo en la gente que discipulamos. Él dice en la página 45, discipular es invitarles a que te imiten, haciendo que tu confianza en Cristo sea un ejemplo a seguir. Tu confianza en Cristo sea un ejemplo a seguir, porque por lo que decía Claudia y hemos estado hablando, no somos perfectos. Entonces, tenemos que reconocer, ¿verdad?, que nosotros también estamos en santificación, al igual que ese hermano. Y igualmente le podemos influir a ese hermano para que él también continúe confiando en Cristo en estas áreas en las cuales tenemos necesidad de crecer y estamos todavía trabajando para crecer. Y Crisali quería compartir algo.
Esa parte que Joana toca es muy interesante y es muy bueno considerarlo. Y yo pienso que ahí entra lo que es la oración, o sea, orar mucho, que Dios dé el discernimiento para cuando sea el tiempo apropiado, porque yo entiendo que hay una línea delicada ahí realmente en lo que tú enseñas y en lo que tú vives. Y es importante considerarlo. Yo me topé con este libro y yo lo recomiendo, se llama Siervos para su gloria. Antes de hacer, tienes que ser. Y él toca este versículo de Eclesiastés 3, versículo 1, 11. Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. Y también escribe, antes del cristiano servir, Dios tiene que realizar un trabajo para ayudarnos a sanar y crecer, que es lo que la Biblia llama santificación. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. Y yo me he visto a mí misma de que, wow, todavía no estoy en ese punto. Necesito cositas aquí de mi interior que trabajar. Y por eso quise señalarlo, en vista de mi mundo interior. ¿Me entiendes? Entonces ahí entra lo que es la oración. ¿Me entiendes? Que Dios nos guíe y nos ilumine realmente cuando es apropiado discipular. Mira, todas discipulamos todo el tiempo. Tú, por ejemplo, ahí en tu casa con tus hijos, tú le estás enseñando, tú le estás discipulando, tú eres su líder, su maestra, su mamá, o sea, siempre. Sí. Y en cuanto a predicar el evangelio, es un mandato, es de predicar el evangelio a todo el mundo como creyente. Si tengo al Señor a mi corazón, ese tesoro, yo siempre lo voy a compartir. Ahora bien, el hecho ya de ser un líder y de hacer otras cosas en la iglesia o algo así, sí, por el testimonio de la misma iglesia y todo eso, es como dice el pastor Miguel Núñez, tiene que haber ya un carácter, porque esa persona se va a ver, se va a notar. Entonces, a veces ha pasado muy triste que a veces ponen pastor de jóvenes o qué sé yo qué, y la persona usando droga. Entonces, o sea, es incongruente lo que dice Joana. ¿Cómo podría ser una cosa así? Entonces, tenemos que ser, tiene que haber santidad y humildad. Cuando yo veía ese versículo, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. O sea, yo no debo considerarme una maestra ni una, que yo, o sea, tengo que ser humilde, tengo que ser, que los demás vean en nosotras, wow, qué modelo a seguir, qué mujer más piadosa, yo quiero ser así, y eso la persona te va a escuchar, o sea, tiene que haber ese ejemplo de piedad, y para hacer que a veces los años en el Señor y creciendo en santificación, pues como Tito 2 dice, las ancianas, no necesariamente en edad, sino en la fe, que tengan conocimiento, que enseñen a las más jóvenes. Y hay un patrón bíblico en cómo Dios lo ha diseñado y lo hace, y nos dice cómo debemos hacerlo. Ahora bien, esto mismo que hemos estado hablando nos lleva al capítulo 4 del libro, precisamente, que habla de las objeciones a discipular. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, porque una de las objeciones puede ser que no estoy lista. Y tenemos que realmente analizar y revisar y nuevamente mirar, ok, ¿qué es discipular? Porque
sí estamos listas, si tenemos el evangelio para enseñar a otros a confiar en Cristo, estamos listas. Entonces, doña Mina, ¿podría retomar la discusión del libro y continuar hablándonos acerca de las objeciones de discipular que habla el autor? ¿Era qué? ¿Podría retomar la discusión que está haciendo del libro, específicamente acerca de las objeciones que el autor da para discipular? Para discipular. El capítulo 4. Usted sabe, a mí se me olvida, no lo tengo así, pero consejos para discipular. Tenemos la palabra de Dios, tenemos nuestro testimonio. Eso es lo mejor que la persona va a entender, es el testimonio que tenemos. Y el deseo de discipular, el amor por las almas perdidas. Tenemos que estar como el misionero, uno más para Cristo, pasión por el discipulado. Y como yo dije, no tenemos que dar un estudio bíblico. Solamente diga lo que Jesucristo es para usted, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Eso es todo. Juan 3:16. Eso lo sabemos todos y ese es un discipulado. Ahora, si es una persona de la iglesia que ya conoce y necesita crecimiento, pues entonces ya nosotros podemos preparar un estudio sobre lo que la persona quiere. Yo creo que el autor dice bien claro, dice, discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús. Amén. Ya como eso. Y nosotras podemos confundir qué es discipular. O lo puedes ver como algo que se toma muy a la ligera y limitarlo solo a compartir el evangelio. Eso no es discipular, eso es evangelizar, ¿ok? O lo puedes ver como algo demasiado formal, que es enseñar una clase, enseñar teología y enseñar. No, discipular es ayudar a otro a seguir a Jesús. ¿Qué implica a otra persona? Depende. Puede ser solamente una llamada telefónica a la semana y preguntarle cómo puedo orar por ti. No sé, puede ser que lucha con un pecado específico y que solo le tienes que decir, has tenido el dominio propio, o en eso que me contaste que estabas luchando, cómo Dios ha obrado, cómo la palabra. Puede ser solo rendirse cuentas. Entonces, realmente discipular es dependiendo de la otra persona. A mí me encanta que el autor él dice que es una vida orientada a los demás. O sea, el discipular, el vivir una vida de discipulado es que tú tomas a alguien, los dos comparten sus luchas, sus tentaciones, en qué áreas tienen que crecer y ven de qué manera se pueden ayudar mutuamente a seguir a Jesús mejor. Eso se traduce diferente según las personas. Y el discipulado es algo a largo plazo. O sea, no es de doy un estudio y ya, hice mi trabajo, discipulado. O compartí el evangelio y ya, hice mi trabajo. No, es una relación a largo plazo donde mutuamente se influencian a seguir mejor a Jesús. Entonces eso no nos da lugar a rebuscar, no nos da lugar a excusas, no nos da lugar a ponerle más de lo que no es, sino que Dios te llama. Ten personas en tu vida a las cuales tú estés invirtiendo en esta relación, a las cuales tú le estás compartiendo tus luchas, tú estás escuchando sus luchas y les estás ayudando a seguir a Jesús y que alguien te esté ayudando a ti a seguir a Jesús. Espero eso ayude, pero el mismo autor lo pone bien fácil. Discipular es ayudar a otro a seguir a Jesús. A lo mejor, como decía Rosemary, tú lo estás haciendo con tus hijos y ahorita el tiempo no te da para más y está bien, pero estás haciendo un trabajo de discipulado. Estás cada día, les sirves, lo haces con buena actitud, los guías en sus berrinches, estás ayudando a otro a seguir a Jesús. Y ese es el punto, que a veces lo podemos ver muy formal o limitarlo a evangelizar, y ninguna de esas dos cosas es discipular. Amén. Y es un mandato, Claudia, porque eso fue lo que el Señor le dejó a los discípulos, ir
y hacer discípulos por todo el mundo, predicando el evangelio. O sea, es algo que todo creyente que sigue al Señor es la gran comisión que Dios nos ha dejado. En las Lo que habla objeciones, el autor que podemos ver es el de ser intencional en nuestras conversaciones. Amén. Hablamos en nuestras conversaciones. Cuando salimos de la iglesia, aprovechar esa oportunidad para invitar a esta familia a almorzar juntos, compartir juntos, o en el pasillo de la iglesia, no irnos tan rápido, quedarnos un poco, hablar para conocer sus luchas, para conocernos, para que oren incluso por nosotros. O sea, el día a día, en las conversaciones diarias, en nuestro diario vivir, podemos involucrar y vivir una vida de discipulado. Y si vemos el ejemplo de Jesús, Jesús predicaba afuera, pero él discipulaba en las casas, comía con la gente y ahí comiendo y compartiendo con ellos, les hablaba del reino, les enseñaba del reino. Nosotros podemos hacer lo mismo. No todas somos llamadas, o ninguna somos llamadas a estar en un podio así al estilo Aviva predicando, pero sí somos llamadas a compartir con nuestros hermanos en la iglesia, o incluso la gente de nuestra comunidad, nuestra familia, invitarlos a una comida, no sé qué, y ahí llevarlos a Cristo, enseñarles a Cristo.